tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver el siguiente tema para esta evidencia de aprendizaje es el control estratégico y la cultura organizacional que hoy en día se aplica para todas las organizaciones y empresas, tanto nacional como internacionalmente. Parte de esta evidencia de aprendizaje será conocer los principales elementos del control estratégico, los cuales influyen desde en cómo planear los objetivos, en cómo la alta dirección empieza a gestionar la planeación estratégica de la organización para poder alcanzar los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. También en esta evidencia de aprendizaje vamos a ver los roles que juega. ¿Qué papel ocupa el control estratégico dentro de la organización? ¿Cuál es el rol? ¿En qué lugar se lleva a cabo dentro de la empresa? Y obviamente el costo. ¿Cuál es el costo-beneficio que puede alcanzar? También vamos a ver lo que es la cultura organizacional y sus elementos, qué la componen, cómo influye y cómo podemos ir conociéndolos poco a poco. Ok, vamos a empezar por saber qué es el control estratégico. Prácticamente, y como lo dice la definición, es reconocido como la función integradora de la gestión. Es únicamente un intermediario para la estrategia y para los cambios trazados. ¿Qué quiere decir esta parte? Que al final un control dentro de la organización nos va a permitir poder alcanzar objetivos, pero con un margen de trazabilidad. Es decir, cuando nosotros empecemos a planear y tener control de la estrategia, podremos alcanzar todos los objetivos y las metas que la organización se esté comprometiendo. Tenemos la definición de algunos autores. Uno de los autores, como Huffer y Sandler, afirman que el control estratégico se centra en la cuestión dual. Si la estrategia está implementando, se planifica y cómo los resultados generados por estrategia son indicados. Es decir, para lograr un objetivo, para lograr alcanzar una meta, necesitamos planear. Es lo que nos están diciendo estos autores. Sin embargo, hay otra definición, como lo dice Rush y Paul, que consideran que el control estratégico es un sistema que permite asegurar la implementación efectiva de la estrategia y alcanzar los objetivos de la organización. Si bien es cierto, es muy parecida la descripción, sin embargo, es para lo que se tiene que trabajar en la planeación organizacional. Mucho dependerá, como bien lo comentábamos, de la alta dirección en cuál sea el objetivo planeado para la organización. Bien, los elementos del control estratégico son 4 y son los siguientes. Definición y establecimiento de objetivos. Como bien lo hemos mencionado, necesitamos definir cuál va a ser nuestro objetivo meta, cómo lo vamos a hacer y bueno, realmente es lo más importante aquí, empezar a definir ese objetivo para poder tratar de alcanzarlo, ¿no? Como con una planeación estratégica. Viene la medición de resultados. Para poder mejorar algo se tiene que medir. Actualmente se puede medir cualquier tipo de proceso para poder determinar hacia dónde quiere evolucionar. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, eso entra dentro de las herramientas de la organización. Sin embargo, para poder mejorar algo siempre se tiene que medir. Ahora bien, viene la evaluación de resultados. Es cuando tenemos que comparar la medición de lo actual contra lo futuro o lo planeado estratégicamente para poder determinar si estamos teniendo un crecimiento estratégico o un descenso. Y por último, la aplicación de acciones correctivas. ¿Qué vamos a hacer? Si no estamos encaminados a esa estrategia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo podemos hacer para alcanzar esa meta? Aquí es donde podemos ver acciones correctivas. Posteriormente viene la parte del rol, el lugar y el costo. ¿Qué nos dice como tal esta parte? Verifica el logro de los objetivos, esa es su función principal, verificar el logro de los objetivos por la empresa según los plazos y tiempos establecidos. Tampoco podemos estar con mucho tiempo cumpliendo objetivos que son a corto plazo, es decir, incremento de ventas, incremento de inventario, incremento de cualquier tema que sea a corto plazo. Tampoco podemos sacar del estándar y tener demasiado tiempo. Es por ello que siempre hay que determinar tiempos para objetivos a corto plazo, a mediano y a largo. También trata de alcanzar el logro de los objetivos al menor costo. ¿Para qué es esta planeación estratégica? Para reducción de costos.
Una vez que nosotros podamos reducir costos, obviamente las utilidades de la planta se irán incrementando. Esa parte también nos ayuda bastante el control estratégico. ¿A qué? A reducción de costos. Allí es donde nos impacta directamente en la utilidad. Entre menor sea el costo, mayor será la utilidad. Y también, por último, lo que intenta hacer el control estratégico es incentivar y motivar los recursos humanos de la empresa. También es cierto que podemos, el factor humano entra mucho en este contexto. Necesitamos involucrar a la gente, a toda la organización, para que todos vayamos encaminados hacia un solo objetivo. Esa es la definición central. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, que es cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Si bien es cierto, hace referencia a la forma de pensar, sentir y actuar. Distingue a los miembros de una organización. Esa es la cultura organizacional. En cómo piensa la gente, en cómo piensa el equipo, es como vamos a poder determinar qué cultura organizacional. Entre más involucrada esté la gente con la organización y la empresa, más beneficios va a obtener esta, puesto que van a estar encaminados hacia las mismas metas y contribuyendo hacia los mismos objetivos. Tenemos alguna definición de un autor, como bien es cierto, como lo dice Edgar Schein, define la cultura organizacional como aquel conjunto de creencias que comparten los miembros de una organización sobre cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Es prácticamente similar. En cuanto la organización o todo su equipo tengan en mente que todos están trabajando con pequeños escalones y eslabones, se van a dar cuenta que al final el esfuerzo de todo sumado es esa parte de poder tener un trabajo más consolidado, una empresa que tenga mayores utilidades y crecimiento exponencial. Así, si bien es cierto, todas las empresas empiezan y se rigen por este cambio. ¿Qué pasa cuando no hay esa comunicación asertiva entre todo el equipo? Pues la empresa prácticamente cada quien va por su lado, nadie tiene ese conjunto de objetivos, y si bien es cierto, si la cultura organizacional no es sana dentro de la organización, no podremos alcanzar los objetivos. Ok, la cultura organizacional se basa en 5 sencillos pasos. La visión. Todo el equipo tiene que tener esa visión. Todos debemos de tener en objetivo lo que queremos lograr como empresa. Incrementar ventas, convertirnos en una empresa nacional, transnacional, internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es la misma visión la que tiene que tener desde el operador A hasta el operador Z. Valores, tenemos que regir la organización por valores. La mayoría de las empresas hoy en día están regidas por valores, como es honestidad, trabajo en equipo, flexibilidad. Este es muy importante para poder alcanzar cualquier objetivo y cualquier meta propuesta por la alta dirección. También viene la parte de la estructura organizacional. Todas las empresas deben de tener un organigrama y un equipo en conjunto, el cual permita poder establecer los roles y responsabilidades de cada departamento. A eso se le llama una estructura organizacional. También viene la parte del talento humano. El talento humano es vital, porque aquí es donde la empresa va a empezar a brillar con el equipo, con la fuerza de trabajo de todo el equipo. Aquí es donde la empresa va a empezar a caminar y va a empezar a deslumbrar. Viene la parte de las prácticas empresariales, que si bien es cierto, son motivaciones o pláticas de 5 minutos que están dentro del rango de comunicación asertiva, en donde se le dice a todo el equipo hacia dónde vamos, cómo estamos, se dan los resultados actuales, los resultados futuros e incluso pues las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Ok, viene la parte de la conclusión. Y como tal, en la evidencia de aprendizaje nos preguntan muchas de las preguntas que venían allá en la evidencia de aprendizaje, y de las cuales yo tomé y consideré estas. Definición, ¿qué elementos del control estratégico crees que sean los más importantes? En mi opinión son 2: definición y establecimiento de objetivos y medición de resultados. La siguiente pregunta es: ¿qué criterios deberías tomar en cuenta para esta elección? Ok, el primer punto, definición y establecimiento de objetivos. Como lo comentábamos hace un momento, es importante saber qué objetivos quiere alcanzar la empresa.
Es importante definir desde un principio hacia dónde quiere caminar la empresa. En mi opinión es lo más importante y yo considero que una vez teniendo claro esta parte podemos empezar a trabajar en cómo lograrlo, en cómo hacer una planeación estratégica de la mano de la alta dirección y de todo el equipo organizacional para poder llevarlo. Entonces, en mi opinión, es importante la definición y el establecimiento de los objetivos. Es de vital importancia para que podamos partir de ahí. Y bien, es cierto, el segundo punto es la medición de resultados. Como lo comentábamos hace un momento, todo lo que se hace bien se puede hacer mejor. ¿Cuál es la cuestión? Poder medir. Necesitamos medir los procesos, necesitamos medir y saber dónde estamos posicionados actualmente. Si queremos mejorar, necesitamos saber dónde estamos. Entonces, es de vital importancia tener datos estadísticos. ¿Y para qué? Para poder medir los resultados, para poder saber si estamos bien, si estamos dentro, si estamos caminando, si vamos muy avanzados o posiblemente muy atrasados. Es un punto muy vital para mi consideración y por lo cual yo considero que es lo más importante para poder llevar a cabo este tema. Les agradezco mucho. Buenas tardes.